¡Ahora! ¡Viva la batalla! ¡Viva la recreación! ¡Shua! ¡Shua! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Fuego! ¿Dónde estáis? ¡Ahí! ¡Shua! ¡Ahí! ¡Shua! ¡Aburrida! Hay tiempo para entrar al monte. Venga, que vengan a por mí. Hoy nos hemos acercado a Muskiz para ver la representación de la batalla de Somorrostro. Primero veremos una charla y luego ya la representación de la batalla. Vamos a ver ahora una charla y ya mañana, hoy hemos venido un día antes, ya mañana vemos la representación. Que luego os explica quiénes eran los liberales y los carlistas. Estaban puestos aquí en Pico Ramos, en el monte de aquí, que hay una icurriña, al lado de Janeo. Estaban en Peña Corbera, un monte ahí arriba, pero habían podido entrar hasta San Lorenzo, que bien conocerás tú, las carreras. Entonces desde las carreras sí llegaban a San Fuentes. Y les pasó una bala y dijo yo, bah, esa ha venido larga, la siguiente vendrá corta. ¿No? Porque estaban, claro, los primeros tiros siempre los que manejaban los cañones. Yo no tengo ni nada de armas, no cojáis un arma jamás, es números antimilitarista que se llama. Entonces, esa ha venido larga, la siguiente vendrá corta, no vino corta, vino perfecta. Les tumbó en medio y mató a 2 de los 3. Pollo murió en Trápaga en un hospital de sangre que había y Radica al revés, murió en Santucci esa misma noche. Claro, ya lo sé. Sí, sí. Sí, los carlistas un poco más tarde compraron un terreno donde se dice que es donde cayó la bomba y mataron a estos dos generales o comandantes o como queréis llamarles, brigadieres. Y es un terreno bueno, que ahí andan haciendo, quisieron hacer un mausoleo, tal, hicieron una cruz, que está en el Museo Minero, por cierto, la renovaron y la restauraron en el museo y está ahí guardado. Y ahí está. Bueno, ¿de dónde más? De Ciérvana. Bueno, de Ciérvana vamos a hablar mucho, ¿no? De Ciérvana solo vamos a decir que no tiene nada que ver con la batalla, porque esta batalla sucedió entre 1874, es decir, hace 151 años, pero en Ciérvana hay que decir que andamos investigando un poquitín y que han aparecido, creo que, no sé si son 22 o 26, corsarios. O sea, que sois unos piratas y unas piratas de Aupalerandio, aunque sea con papeles. Venga, ¿de dónde más? San Fuentes, bueno, no vamos a repetir. ¿Vosotros? De Bilbao. Bilbao es uno de los elementos principales en la batalla de Somorrostro, porque Bilbao era una ciudad súper importante en aquel tiempo. ¿Por qué era importante Bilbao a finales del siglo XIX? Por el hierro, por las minas. Es verdad que las minas eran encartadas, el mineral era encartado. También en Bilbao había unas minas, Mina Julia, Mala Espera, que creo que la van a preparar para verla y es una preciosidad. Yo he podido estar dentro, es una pasada. Estaba también en la mina del Morro, donde era ahí, desgraciadamente, bueno, un hotel de 5 estrellas a la entrada de Santuchu, ¿no? Es una mina, ¿no? Y hay gente no muy mayor, de 70 años, que dice, joder, nosotros jugábamos en la mina del Morro y tal, ¿no? Encima del Paseo de los Caños y eso. Y bueno, ¿perdón? Mina San Luis, bueno, sí, es verdad. En la mina San Luis, aquí hay un hombre en Muskiz, que tiene la casa de agroturismo del Aviondo, Jesús Alonso Urtunsaustegui, que trabajó en la mina San Luis, de camionero. Ya en aquellos tiempos, en el año 50 por ahí, ya se manejaban con camiones. Ya todavía había mulos y yeguas, pero sobre todo eran
Bueno, pues Bilbao era un elemento principal en las dos carlistadas. Me diréis que solo fueron 3, pero desde un punto de vista de Euskal Herria solo fueron 2, porque la otra, la del medio de la que se dio entre 1850 y tantos, solo se dio en el Maestrazgo y en alguna zona de Castellón. Maestrazgo es Teruel. Bueno, conoceréis Morella, ¿no? La ciudad, una de las ciudades o de los pueblos más bonitos que hay en el estado, ¿no? Sin duda. Pues en toda esa zona, ¿no? San Mateo, bueno, pues en toda esa zona. Entonces nosotros desde una perspectiva de país, ¿no? Creemos que esta es la segunda carlistada, aunque históricamente hay algunos que dicen que es la tercera. Pero bueno, aceptamos todo. Bilbao era una ciudad súper importante. Entonces los carlistas, ya con Zumalacárregui en la primera, en los años 30, quisieron cogerla, recibió un balazo de una bala del cañón, le llevaron para Ormaiztegui, de donde era él, y murió allí. A los 8 o 10 días murió porque se le gangrenó la pierna y murió al final, ¿no? Curioso Zumalacárregui porque era un carlistón de Aupa Erandio, mientras su hermano Miguel es uno de los creadores de la Constitución de 1812 de Cádiz. O sea, uno era muy liberal y el otro era muy carlista, de la misma familia. Curiosísimo, nacidos en Ormaiztegui, un pueblo visitable, muy bonito. Y Bilbao, cuando sitian tanto en la primera como en la segunda carlistada, sitian Bilbao porque es una plaza importante. Bilbao es totalmente liberal. ¿Qué significa liberal? Así, pues lo que pensamos, lo que es, bueno, liberal y capital, los liberales y el capitalismo no es lo mismo, pero es muy parecido. Es una ciudad económicamente muy bollante. Entonces los carlistas quieren ocupar Bilbao para lograr sustentos europeos, contactos europeos, bancas, créditos, etc. Por eso el sitio de Bilbao es previo a la batalla de Somorrostro. Y cuando los liberales que vienen desde Castrurdiales quieren romper las trincheras carlistas que están en San Pedro, Las Carreras, Montaño, toda aquella zona, quieren romperlas para entrar y liberar Bilbao. Bueno, ¿de dónde más somos más? De Bilbao también. Vale, Suec, Bilbao Ere, Bilbao Tarrán, Suebai. Bueno, vale, las hay. Santurce. Santurce es un sitio también importante dentro de la batalla de Somorrostro. De hecho, una de las escaramuzas más importantes que hubo fue en el Serantes, el pequeño Serantes, ¿no? Que lo hacen cada 2 años nuestra gente, compañera y amigos de Mamariga, ¿no? Ahora la República Libre de Mamariga, ¿no? Que todavía en Mamariga todavía creen en la autogestión social, ¿no? de los grupos de base, y eso es muy importante. Y este hipercapitalismo que nos está pisando nos quiere hacer olvidar. En el Serantes se produce un choque entre liberales y carlistas, no muy importante, pero que era muy típico. Los carlistas no tenían mucha fuerza a nivel militar, entonces utilizaban las guerras de guerrillas. Se movían, atacaban, tal, y en Santurce, en el Serantes, se produce uno de estos choques que cada 2 años lo recuperáis vosotros. ¿Dónde más? Castrurdiales. Castrurdiales, no te rías, Javi. Castrurdiales es una plaza esencial para la batalla de Somorrostro. ¿Por qué? Porque tengo suerte con esto, porque si uno me dice de Carranza no tendríamos problemas tampoco. También habría enlaces. Castrurdiales, por Castrurdiales llegan todos los refuerzos y toda la manutención para el ejército liberal. ¿Cuál es el ejército liberal? El ejército de la nación, el ejército de España. O sea, aquí hubo 35.000, 40.000 militares españoles de toda la geografía, ¿no? Entonces llegan por Castrurdiales, llegan por Santander en tren, van a Castrurdiales, de Castrurdiales llegan aquí. Pero la gran mayoría de los barcos, que hubo hasta 50 barcos de la nación, venían por Castrurdiales. Cuando Serrano, en la segunda parte de la batalla, que ya os digo que tiene 3 partes, en la segunda parte, en marzo, decide atacar de nuevo las líneas carlistas, es decir, las trincheras de San Pedro, las carreras Montaño y tal, tiene la ayuda de 50 barcos pegando tiros desde la mar. Pero antes intenta hacer un desembarco para romper el sitio de Bilbao, que era el objetivo. Intenta hacer un desembarco en Algorta y no lo logra porque había malísima mar.
intenta hacer el desembarco en Portugalete y tampoco lo logra. Y entonces suspenden el ataque por la mar y es cuando lo hacen por tierra. Que lo hacen por ese puente de ahí, el puente de la iglesia de San Juan. ¿Cómo se llama la iglesia de San Juan entero? ¿No tenéis sillas? Sentaros. Vale, es que aquí hay sillas libres, ¿eh? San Juan Bautista del... ¿Alguien sabe el nombre entero de esa iglesia? Venga, pensando que voy a coger la botella. San Juan Bautista del Astillero. Ese es el nombre real de la iglesia de Musquis. Había una ermita, pero la gente de esta zona, de San Juan, de la Rigada, de la zona de la casería, estaba hasta las narices de tener que ir a misa todos los domingos y fiestas hasta San Julián. De hecho, en Musquis hay 2 o 3 caminos actualmente destrozados y cortados que se llaman caminos de misa, que son los caminos que se recorrían para poder ir a misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces piden hacer San Juan, con la ayuda del marqués de Villarías, que era un tío súper importante a nivel político. Bueno, muchísimo más que... bueno, la persona más importante que ha dado Musquis a nivel político, junto con Gallarta, es sin ninguna duda Dolores Ibarruri Gómez, porque era comunista y porque era mujer y porque es pasionaria. Pero otra persona muy importante y con más poder a nivel político fue el marqués de Villarías, Enrique Llarena y Cuadra, que fue el primer marqués de Villarías, que tenía el palacio donde está la Escuela Profesional de Somorrostro, y este fue de los 5 ministerios que manejaba Felipe V, que es el último, no, el primer Borbón, quiero decir, después de los Habsburgo. Si habéis ido a Madrid, el Madrid de los Habsburgo, ¿no? Pues el primer Borbón, que es de 1701, es Felipe V, de Anjou, el ministro principal era de Musquis. Llevó 3 ministerios de los 5 que había. Imaginaos, tenía muchísimo poder en aquellos tiempos. Vale, pues bueno, Bilbao. No, era Casturdiales. Casturdiales, el primer ataque que se da el 19 de febrero de 1834, se da desde aquí, desde la iglesia, pasan el puente, era el único puente que había, pero venían desde Casturdiales. Vinieron por Saltacaballos, en Saltacaballos los carlistas dijeron que aquí no van a entrar y tal. Dejaron a 20 allí, un tal Andecha, que era el general encartado, dejó allí a 20, a 20 se los pasaron por el forro y llegaron a Laya, y de Laya bajaron Salo Berobato, son de los guapos de la Flores. ¿Por qué había tantos intereses en esta zona? Pues por el mineral. Sabéis que esta zona ha dado el mejor mineral que ha habido de mineral de hierro de más calidad del mundo, de los de más calidad del mundo. Y bueno, entonces por eso vinieron aquí los romanos, que también estuvieron en Casturdiales, Flavio Brigano, que era la capital principal de una provincia enorme que venía desde Tarragona. Cuidado, Casturdiales ha sido una ciudad importantísima en la historia del lugar. Cuando no había tantas divisiones territoriales como ahora. Venga, más gente. Baracaldo. De Baracaldo, jolín, ¿no? Baracaldo no tiene una importancia vital en la batalla de Somorrostro. Es verdad que es parte de la retaguardia carlista, pero en Baracaldo estaban establecidas, desde Baracaldo hacia Bilbao, estaba establecido todo el sitio de Bilbao. Pero tened en cuenta que Bilbao era muy pequeñito. Bilbao eran las... bien llamados 7 calles, Javi. Cada vez que decimos voy al casco viejo de Bilbao, estamos diciéndolo mal. Son las 7 calles. Casco viejo será la almendra que hay en Agurain, en Salvatierra, o la que hay en Vitoria, en Gasteiz, o la que hay en la villa de Portugalete, o en Balmaseda, para el caso, o en la Nestosa. Pero el casco viejo de Bilbao se llama 7 calles, ese es su nombre. ¿Alguien sabe las 7 calles de Bilbao? ¿Empezamos? No, Bidebarrieta no es de las 7 calles. Bueno, esta ronda, que está afuera, porque es la ronda, por ahí va la muralla medieval que encontró Iñaki García Camino, un historiador por cierto, de aquí de Musquis. La primera calle es Somera. Luego, después de Somera, la canción de Oscorri. Somera, arte, caleguero, tendería. Y luego ya vienen las 4. Carnicería Vieja, Velosticalle,
Barrencalle y Barrencalle. Barrencalle y Barrena. Esas son las 7 calles de Bilbao. El resto, la calle Nueva, La Pelota, Santa María, Lotería, Videbarrieta, Correo, Ascao, esas son de fuera. Esas son de fuera. Esas no tienen, son importantes, ¿no? Es decir, Portada de Zamudio, Unamuno, Prim, yo que sé, Terroivide. Pero las 7 calles son esas: Omer, Artecalle, Tendería, Verostecalle, o Carnicería Vieja al revés, Barrencalle y Barrencalle Barrena. ¿Vale? Bueno, pues va, Baracaldo, bienvenidos. Más, ¿de dónde es más gente? De Ávila. De Ávila. De Ávila vamos a recorrer vamos a recordar a una grandísima persona que era avileña, ¿es? ¿Avileña o elense? Avilés. No, Avilés de avileña. Bueno, ¿quién es la persona más importante que ha dado Ávila? Santa Teresa de Jesús. Debía ser súper guapa, además de inteligente. Y una vez enfrente del Papa tenía fama de esas dos cosas, de ser súper guapa y de ser inteligente. Entonces el Papa, que vino a Ávila a verla, a visitarla, le dijo: ¿usted tiene Santa Teresa? No, Teresa, no era santa todavía. Teresa, ¿tienes fama de las dos cosas, de ser guapa e inteligente? Y ella le respondió: a lo segundo, lo primero a la vista está. Lo segundo ya lo investigaremos, como diciendo, está todo dicho, ¿no? Ávila no es... Es difícil juntarlo con la batalla de Somorrostro. Pero os voy a contar una cosa. Fijaros... No, voy a ver si hilo un poco fino. Ávila pertenece a la meseta, ¿no? Sí. ¿Pero quién ha dicho Ávila? ¿Baina Ávila Jaio Sara? Bueno, es lo mismo. Ávila está en la meseta, ya sé que está tomado por saco por ahí, pero muy ricas las alubias del barco y eso de Ávila, eso. Pero bueno, también las alubias que van a preparar mañana, Manu, aquí. Ávila está en la meseta. Entonces, fijaros el control que tiene el ejército liberal, que era el ejército de la nación, que controlaba desde Castrurdiales iba hasta Medina de Pomar, y de Medina de Pomar subía a Reynosa y hasta Aguilar de Campo. Ahí tenía puesto un boicot para que no se pudiera llegar a las manutenciones, para que no pudieran llegar a los carlistas. Pero ¿de dónde se surtían los carlistas? Desde Francia, desde Iparralde pasaban los Pirineos y también mucho desde Navarra y desde las provincias vascas. Pero bueno, no tiene nada que ver con Ávila, pero bueno, hemos subido hasta Aguilar de Campo. Vale, venga, ¿de dónde más hemos venido? Sopuerta, joder. Sopuerta es un lugar esencial en el tema de la batalla de Somorrostro. Os hemos comentado que hay 3 batallas, una en febrero, otra en marzo y otra en abril, a finales de abril. Cuando se dan cuenta de que la primera batalla de Somorrostro, que pega el 20 y tantos de febrero, se pegan contra los carlistas y hay miles de muertos, y vuelve era un tal Morientes, el general liberal, el general del ejército español, y manda un telegrama a Madrid: nos han pegado, nos hemos tumbado pero bien, pero no hemos podido hacer nada, por favor manden otro general. Es decir, él se vio absolutamente impotente para romper las filas carlistas. Entonces, España, ¿a quién manda? Al presidente de la República. Bananera, por cierto, porque hubo presidentes cada 2 o 3 meses, pero bueno. Mandan al presidente de la República, a Serrano. Entonces Serrano hace lo mismo. Hay un tal que era gobernador de Cantabria, un tal Villegas, que le dice a Serrano: Serrano, el presidente, primero se pondría de rodillas y le besaría el anillo. Ah, no, que eso es al Papa. Ya sé que es al Papa ya. Entonces, oye, cortadme cuando queráis. Le dice: si vas a hacer... A ver, los liberales estaban en este lado, ¿no? En el lado que da Cantabria. En las campas de la Rigada, las campas que hay antes de la Rigada, donde está la Ureta ahora, la Cuadra, ahí había 35.000 tíos puestos. En chabolas parecidas a estas, muy parecidas. Entonces, con grandísimos problemas de higiene, con muchísima disentería, viruela, con muchísima gente que marchaba por el monte, ¿cómo se llama eso? Desterraban, me salía. Estoy con los niños. Que desertaban. Entonces, por lo cual,
tienen que tomar la decisión de atacar de nuevo y ver si pueden romper las filas carlistas y liberar Bilbao. ¿Qué era el objetivo? Liberar Bilbao. ¿Qué es lo que pasa? Que Serrano dice, Villegas le dice, perdona, el este de Cantabria dice, presidente de la República, mejor van por las muñecas, en vez de venir por aquí, os metéis por las muñecas, cruzáis las muñecas, bajáis a Sopuerta, Subporta, son las dos primeras las dos primeros pueblos que aparecen ya en 1200 y pico. Subporta y Carrantia. ¿Carrantia es? Carrancha. Son los dos primeros nombres que sabemos que aparecen de encartaciones. De 1100 y pico, 1200 y pico. Entonces, bueno, a lo que vamos. Villegas le dice, Serrano, si vas por aquí como Morientes, en febrero te vas a dar la oscua. Serrano le dice, deja que yo soy inteligente, que soy presidente de la República. Entonces, bueno, como ahora, yo soy inteligente, ¿no? Como en este cosa. Bueno, total, que hacen lo mismo y duran 3 días el ataque, que luego ya hablaremos un poquitín más de eso. Pero vuelven a morir muchísimos y vuelven se vuelven a replegar. Y están un mes otra vez para ver qué pueden hacer. Traen guardias civiles en la reserva, traen a todo el mundo porque aquí habían muerto entre 8.000 y 10.000. No es broma, entre 8.000 y 10.000 bajas. Esa es una reflexión que hay que hacer muy importante. 8.000 y 10.000 chavales, porque la mayoría eran hombres, no como en la República, que sí, en la Guerra Civil, que sí hubo muchas milicianas. Hubo muchas milicianas en la Guerra Civil. Pero bueno, en esta guerra la mayoría eran hombres, la grandísima mayoría, y esos 8.000 o 10.000 chavales, cada uno tenía una vida, tenían sueños, tenían novias, querían formar una familia, querían tener un caserío y vivir felices o tirar para adelante. Y todos esos sueños, 8.000, 10.000, los que sean, fueron truncados por una mierda de batalla, por una mierda de guerra. Por eso, Berriro esango dizuei, violencia agur. La violencia no hay que utilizar jamás. Jamás. Bueno, pues, no sé, Sopuerta. Pues entraron por Sopuerta, bueno, entran por la zona de Otañes, desde Castrurdiales de nuevo, por Otañes. Eso es un paso muy importante, porque ahí había una calzada romana ya, la Pisoraca. La Pisoraca venía desde Cervera de Pisuerga, desde Palencia, y bajaba hasta Castro para comunicarse y tal, para bajar oro y estas cosas. Entonces van por ahí, suben a las muñecas, en las muñecas matan a un general muy importante carlista que se llama Castor Andéchaga. Le matan a él y le matan al cura, porque siempre iba acompañado de un cura, porque los carlistas eran Dios, patria y rey. Dios eran terriblemente meapilas, con todo el respeto, Ya vale, de ruido, Patria, la patria española, que eran también los liberales, y el rey Carlos. Carlistas, cuando muere Fernando VII, bueno. Bueno, sin más. Bueno, nada, no pasa nada, Denis. Bajan a Sopuerta, de Sopuerta suben por el Alto de Humaran, por Galdames, se meten en los montes de Triano, bajan al Cadagua, del Cadagua pasan el río Cadagua por Delicias, más llamado ahora Urgoso, debajo de Santágueda, y ya entran en Bilbao el 2 de mayo y liberan Bilbao. ¿Y quién libera Bilbao? De los liberales. Después, a la tercera y con 10.000 muertos. ¿Quién libera Bilbao? Habéis pasado todos por esa calle. Es una calle que está Urquijo... ¿Qué es la otra? ¿Paralela? Poza. Poza. Está Urquijo, Poza y hay una que cruza. General... No, Concha. Pues el general Concha es el que libera Bilbao, pero no entra el 1 de mayo, porque el 1 de mayo ya habían podido pasar el Cadagua. Entra el 2 de mayo, en referencia al 2 de mayo de 1813, si no me equivoco, con el tema de la guerra napoleónica. Por un poquitín esa referencia histórica. Bien, más pueblos. ¿De dónde venís? De Porto. De Porto. ¿De quién ha dicho de Portugalete? ¿De Portugalete venís? Portugalete es otro elemento súper importante en la batalla de Somorrostro. Ahora os digo.
Ya habían aprendido en la primera guerra carlista que si quieres tomar Bilbao tienes que tomar primero Portugalete, porque es la entrada a la ría. O sea, si cierras Portugalete ya tienes la ría bloqueada. Entonces es lo primero que conquistan. Y es el único sitio por el que Bilbao se podía abastecer. Bilbao, al estar en un bocho, es muy fácil, digamos, bloquearle tierra adentro, pero si tiene la ría, tiene acceso al mar y acceso a todos los recursos. Entonces, es importantísimo controlar la ría. Portugalete, lo que ahora es Burceña, en fin, toda esa zona. Bueno, ahora os lo contará, pero... A finales del 73, esto fue en el 74 a principios, a finales del 73, sitian Portugalete, los carlistas. Claro, Portugalete era súper pequeñito. 3 calles de Portugalete, ¿cuáles son? Santa María, el medio, mal llamado a Víctor Chavarri, que es un puñetero patrón minero, y la otra, Coscojales, ahí muy bueno. Santa María, no, la del medio y Coscojales. Bueno, Víctor Chavarri, que sí. Bueno, vale. Torres Salazar, Santa María. Eso era Portugalete, eso era la villa de Portugalete. Entonces los carlistas se instalan. ¿Os suena Campazar, la Castola? Coño, ahí había un fuerte. ¿Os suena San Roque? Ahí había un fuerte, o sea, un puesto carlista. ¿Os suena el Cristo? También había otro fuerte carlista. Pero si os fijáis, desde el Cristo a lo que es la muralla de Portugalete, que no existe ahora, que es justamente debajo de General Castaños, es que hay nada. Pues ahí estaban, ¿no? Ahí estaban zumbando. Esto sucede a finales del 73 y principios del 74. Los carlistas tan meapilas y tan de... que todas las mañanas antes de pelear y tal, y luchar, hacían misa y comulgaban y tal, se cargan la iglesia de Santa María. ¿Habréis visto las fotografías? Con la iglesia de Santa María, la torre caída. Se la cargan los carlistas, los más católicos, ultracatólicos. Bueno, pues nada, es un comentario sin más, ¿eh? Y luego unos años más tarde se renueva y tal. Si os fijáis, en la iglesia de Santa María hay tiros, hay agujeros en las paredes. Son cañonazos. Entonces, dentro de Portugalete hay un batallón de hombres jóvenes del Segorbe, de valencianos sobre todo, que son los que están peleando por salvar Portugalete, por defender Portugalete. Son liberales, son del ejército español. Y los carlistas están alrededor. Hay dos, porque sepáis dos nombres, ¿eh? Hay dos generales que son los que comandan el sitio de Portugalete, que dura 2 meses y pico, ¿eh? Uno es el que ha salido antes, Castor Andéchaga, que es un general que ya fue general carlista en la primera carlistada, un hombre de 82 años. En aquellos tiempos, nacido en Gordesola, era encartado de pura cepa, está ahora enterrado en Huelva. Encartado de pura cepa, nació en Gordesola y murió en las muñecas, murió en territorio cántabro, pero murió, le pegaron un tiro. Y el otro es un tal Dorregaray. Entonces esos dos, al final, después de 1 mes y pico, logran tomar Portugalete. Y Portugalete es una plaza muy importante para los carlistas, porque controlan la manutención de Bilbao por la ría, ¿eh? Pero bueno, a la postre no les sirvió para mucho, ¿eh? ¿De dónde venimos más? A ver, Vergara. ¿Eh? Vergara. Vergara. ¿Me estás diciendo Vergara, Beneta? ¿Vergara cuál se mete? Vallanores, Vergara. Vergara es en Guipúzcoa una de las plazas principales carlistas. Lo sabes, ¿no? En Vergara hay carlistas, pero bueno, a carretillas en aquellos tiempos. Tanto Vergara como Oñate, toda esa zona, Arrasate, Escoriaza, toda esa zona está llena de carlistas y son los que se encargan de traer la manutención a los 11.000 o hasta 15.000 carlistas que estaban asentados aquí en las trincheras. Por ahí entran las alpargatas, la galleta, el chorizo, por ahí entra todo, las patatas, por ahí entra todo. Y Vergara es un lugar esencial para los carlistas. Por supuesto no tiene nada que ver con Estella, que es la capital carlista por excelencia, ¿no? Pero Vergara es muy importante. Bueno, ¿de dónde más sitios tenemos? Laudio, Áraba. Ahí hay restos. Hay restos. Bueno, ¿dónde no hay restos? Vamos a contar una cosa del Laudio que no tiene que ver con la segunda carlistada, sino con la primera. Enfrente del Laudio, al lado del Laudio está Areta, y enfrente de Areta hay un pueblo muy pequeñito que se llama Aracaldo. Está un poquitín más acá, ¿no? Aracaldo, debajo del monte Unzueta.
que es un monte muy importante para el Reino de Navarra, que ya sabes cayó en 1522. Esto de que os dicen, no, es que España es desde el siglo IV, es mentira. Navarra, en 1522 todavía estaba el Reino de Aragón, el Reino de Castilla y todavía persistía el Reino de Navarra. O sea, que es de 4 días España, ¿eh? Bueno, a lo que voy. Estábamos hablando de Aracaldo, ¿no? En Aracaldo, la subida de Unzueta desde Aracaldo, hay un pequeño muiño, una pequeña montañita antes de la subida final que se llama Cucucha. ¿La conocéis? Sí, tiene una curriña ahí. Efectivamente. Ahí estuvo uno de los últimos reductos carlistas, en la primera carlista del año 30 y tantos, ¿eh? Uno de los últimos reductos carlistas. Pensaban que les iban a atacar desde el Audio, desde la zona de Ayaraldea, Amurrio, Lullahondo y tal, y en vez de atacarles por aquí, les atacaron desde Orozco y les dieron candela. Y ahí abandonaron todo, cañones, por lo cual también es importante el Audio en la primera carlistada. Pero seguramente en la segunda también tuvo importancia. ¿Por qué? Porque cuando los carlistas se ven que han perdido la batalla, escapan. ¿Y por dónde escapan? Por la zona de Carranza, bueno, van hasta Gordesola, hasta Archiniega y escapan por la zona, por debajo de la Sierra Salvada, ¿conocéis? Tologorri, Unguino, toda esa zona, Escuchi y tal. Hay un camino que se llama Sopeña, porque va debajo de la peña, ¿no? Sopeña. Y por ahí escapan y da, ¿a dónde? A vuestra zona. Da a Orduña, Murrio, toda esa zona, Ayaraldea. Bueno, ¿de dónde venimos más? Santurchi. Bueno, Santurchi, antes hemos comentado lo del ataque que hubo en Serantes, pero no hemos dicho que hemos comentado también un poquitín por encima que hubo un hospital de sangre, que es donde muere, no sé si hoy o radica, uno de los principales generales carlistas. ¿De dónde más? ¿De dónde somos más por ahí? Balmaseda. ¿Quién es de Balmaseda? Ah, Javi. Balmaseda. Balmaseda es la villa por antonomasia en Encartaciones, ¿no? A mí me gusta más la Arestosa, pero bueno. En Balmaseda también hubo las trincheras que empiezan en Montaño, empiezan en Oceja, en el Peñón, recorren todo Montaño, recorren toda la zona de encima de las Carreras, Santa Juliana, se meten por todos los montes de Triano. Ahí utilizaron, en aquellos tiempos estaban haciendo el ferrocarril de la Galdamesa, que es el ferrocarril que a la postre iba a traer o iba a llevar el mineral de hierro desde Galdames a la Benedicta. La Benedicta está entre Sestao y Portugalete, que hay un túnel ahí, donde nos van a hacer el agujerito para pasar al otro lado, por esa zona. Entonces, ¿a qué iba esto? Se me ha ido el santo cielo. Balmaseda. Balmaseda, hasta allí había reductos carlistas controlando toda la línea para proteger el sitio de Bilbao, hasta Balmaseda. Y algunos hasta Carranza, pero hasta Balmaseda estaba bastante detallado. Y luego Balmaseda, los de Balmaseda son la hostia. Cuando, ¿sabéis la peste, no? En 1300 y pico, por ahí, ¿no? En 1300 y pico, sí. Claro, entró, la peste estaba totalmente, Mena estaba lleno de peste y tal, y cuando van a pasar por el Berrón, cuando la peste entraría por el Berrón, ¿no? Que es el camino de comunicación normal, que es por donde venía la Pisoraca, que viene desde Cervera de Pisuerga, viene por ahí, por el Berrón, Balmaseda, luego Avellaneda y va por las muñecas, ¿no? Por Sopuerta y las muñecas. ¿Arriba hay un castro? Ah, claro, hay un castro. Bueno, de los castros podríamos hablar otro día, pero bueno, es que hay un castro en Balmaseda, otro en Zaya, otro, bueno, hay un montón. Bueno, y llegan hasta aquí, hasta el Peñón. Y entonces, desde castro a castro se veían unos. ¡Que vienen los malos! Bueno, sin más. Entonces, en Balmaseda tenían, en la cumbre del Colicha hay una ermita, ¿no? Sí. ¿Sabéis cuál es el Colicha? Que es por antonomasia, yo que sé, como Ganecos para Bilbao, Orbea para Ceanuri. El Colicha es para Balmaseda, ¿no? Y la ermita era de San Roque. Joder, hacían procesiones, la oscua, porque San Roque es el patrón de los apestados. Por eso hay tantas ermitas de San Roque y están todos a tomar, perdona por a tomar por saco. Están súper lejos, porque las creaban para irse muy lejos y así la peste no las cogía, hombre, sin duda. Bueno, total, que hicieron procesiones de todo y tal para que no entrara la peste en Balmaseda. ¿Y qué sucedió?
que entró la peste en Balmaseda y se murieron mogollón. Entonces dijeron, San Roque es vaya mierdita de santo. Y crearon la advocación de San Sebastián. Y ahora es San Roque y San Sebastián. Y a San Roque le bajaron de nivel. Bueno, ¿de dónde sois más? ¿Alguien ha dicho? Derio. De Derio. Derio vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, ¿sabéis por qué? Porque en Derio está enterrado mi bisabuelo. El 7 de septiembre del año 37 lo fusiló, ¿te suena un tío así, un hombre así, un hijo de la grandísima que se llamaba Franco? Pues se fusiló a mi bisabuelo y está enterrado en Derio. Bueno, es que le fusiló una tapia de patos. Eso es parte de... Cuando hablamos de la guerra civil, todo el mundo está pensando en la guerra civil del 36 al 39, ¿no? Después de la Segunda República, sí. Sí, ¿no? La de Franco. No es una guerra civil, es un alzamiento militar, un golpe militar sin ninguna duda. Pero es que en el Estado español o en España, como queráis, hay anteriormente otras guerras civiles y son las carlistadas. Y son tan crueles y tan sangrientes como la propia guerra civil. Porque son guerras civiles al final. Se están pegando liberales, que son el ejército de la nación, contra los carlistas. Bueno, sin más. ¿Alguien más por ahí? Pues le estamos dando trotón. En vez de utilizar esto, estamos... ¿Alguien más ha venido de otros lados que no habéis dicho? Ya, estamos todos. ¿Y los de Musquis? ¿Hay alguien de Musquis? Soy musquista, ¿verdad? ¿Qué sucedió en Musquis aquellos años? ¿Lo contamos así sobre ri? Venga, lo contamos. Solo que no se va a ver. Vale, no lo vamos a utilizar. Os voy a hacer... ¿Os estoy cansando? No, pero utilízalo, Alberto, utilízalo. Ya que está, joder. No, tengo por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien me... Tomad vosotros que sois meapinas. Explicad quiénes sois vosotros. Pues ahora, venga. Ahora es el momento. Bueno, pues habéis visto qué hombre más guapo con qué uniforme más bonito, ¿no? Así me descanso un poco también. Somos tropa carlista, pero un soldado carlista no vestía así. Nosotros vestimos de esta manera porque somos pues, una unidad especial dentro de las tropas carlistas. Somos zuavos carlistas. Y ahora ¿qué es un zuavo carlista? Un zuavo es, pues ahora como sería ahora mismo, pues ¿dónde me sale ahora? Pues unas fuerzas especiales, por decirlo así. ¿De dónde viene esto? Los zuavos eran un pueblo bereber de la zona de Argelia que los franceses, pues cuando empezaron a colonizar toda esa parte, pues dijeron, joder, qué bien pelean esta gente, ¿no? Vamos a unirlos en nuestro ejército. Y entonces el ejército francés tenía tropas zuavas que vestían con las ropas típicas de su país, pues pantalones a la árabe, Chaquetilla, un tombó, se llama el símbolo que llevas aquí, y ellos llevaban un bonete. Un bonete, sí. Los carlistas ya cogimos la gorra, cogían la gorra como signo distintivo. Y la gran diferencia es que al ser un cuerpo de élite, dentro de la península, yo no voy a hablar ni de España ni de... Dentro de la península ha sido, dentro del ejército, la única vez que ha habido unidades de zuavos. Y sin embargo, en el resto del mundo, incluso en México, en las guerras de independencia, han tenido zuavos. ¿Por qué? Es como si ahora, pues ya sabéis que históricamente se supone que la infantería de marina la implementó el Imperio Español ya en el siglo XV. Y a partir de ahí, cantidad de países tienen infantería de marina, incluyendo los marines americanos, son infantería de marina. ¿Por qué? Pues porque son unidades específicas que están bien armadas, bien pagadas, por lo tanto bien entrenadas, y digamos que al final los soldados están para lo que están para matar mucho y bien, y para morir poco y mal. Entonces, ¿y cómo llegan los zuavos carlistas a pelear aquí, en esta zona o en esta guerra? Bueno, pues esto viene de que Carlos VII. Carlos VII tiene un hermano que es Alfonso Carlos. Y Alfonso Carlos estaba haciendo el servicio militar en Italia. Pues, bueno, déjalo tú. Estaba haciendo su servicio militar en Italia. Y en Italia formaba parte de los zuavos pontificios. En Italia había zuavos. Los zuavos pelearon con el ejército francés en las guerras franco-prusianas. Los italianos tenían sus propios zuavos pontificios. Y como tenía pues eso,
vio que su hermano se había levantado en armas y había venido a pelear aquí, pues se vino con el hermano, se trajo a todos los compañeros de la tropa zuava y bueno, pues eso. Y vestían los uniformes. Entonces creó un regimiento, trajo los famosos hermanos Willis, que eran suizos, católicos también radicales, y entonces entre oficiales que se conocían de haber servido en los estados pontificios, más católico no se puede ser, pues formaron un regimiento. Y era un regimiento de élite que actuó sobre todo en el maestrazgo, más que aquí. Pero dentro de ese regimiento había distintas compañías, una de ellas era, digamos, una Margarita, un regimiento que, entre comillas, lo pagaba la mujer del pretendiente. Eso es. Entonces, Doña Margarita, había un batallón de escolta, que era el batallón de Doña Margarita, y nosotros, en este caso, pues recreamos esa unidad. Hacemos de oficiales de enlace. Y sois los guapos de la representación o recreación. ¿Cómo serán los demás? Representación. Representación. Sí. Son los guapos, es que así. Bueno, imaginaros el nivel. Joder, sois los mejores. El uniforme sí, es bonito. Las cosas Sí, vosotros sois guapos y altos. Entonces ese es el inciso de por qué. Aquí... Dentro de que la uniformidad dentro del bando carlista era lo que era, porque se apañaban exactamente con lo que podían. Y iban al caserío rapiñaban, o las traían... pocas cosas, luego ya al final les entraba bastante material. Lo que entraba por Francia. Así como el ejército gubernamental estaba bien uniformado, en fin, era una cosa ya de toda la historia. Entonces nosotros, digamos que aquí el encaje que hacemos es ese, ¿no? Decir, bueno, que se sepa que dentro del bando carlista hubo una unidad especial que estuvo en muchos países del mundo y ellos fueron, entre comillas, los únicos que la tuvieron. Y además actuaron muy bien, o sea, muy bien. Hicieron su trabajo de matar mucho y bien dentro de la... Y como aquí estuvo Carlos VII, vino a... O sea, mirad la importancia que tuvo la batalla de Somorrostro, que el propio Carlos VII viene aquí a arengar a las tropas. Entonces, pues, nosotros recreamos eso, dos oficiales de enlace que han acompañado a Carlos VII a arengar. Muy bien, pues nada, esto es curioso. Carlos VII, vosotros sois de Portugalete. La calle, pero ¿Qué calle es la calle Carlos? ¿Alguien conoce la calle de Carlos VII en Portugalete? sí, claro. Creo que todos y todas lo conocemos, ¿no? La de Vergara igual no conoce, pero bueno. La principal. ¿Por qué se llama Carlos VII a la calle de Portugalete? A ver, vamos a ver. Una pregunta. Está el sitio de Bilbao, que no lo logran nunca. Ya hemos dicho por qué, que Bilbao era una plaza súper importante a nivel económico. No vamos a... Está el sitio de Portugalete para controlar la entrada a Bilbao. Y justamente los que sitian Portugalete y destrozan Portugalete y matan a mogollón de gente de Portugalete, consiguen que la calle principal de la villa, porque Portugalete es una villa, lleve el nombre carlista, de Carlos VII. No lo entiendo. Es que es lo contrario. Es como si ahora entrasen aquí, yo qué sé, los italianos, ¿no? Y luego le llaman esto Giro de Italia. O sea, es que son los enemigos, el nombre enemigo, ¿me entendéis? Es que Carlos VII es el paradigma del desastre, del mundo al revés. Curiosísimo. Bueno, Carlos VII, Portugal está súper bien. Bueno, total, dos facciones del mismo país, España. Los carlistas tradicionalistas, supercristianos, católicos, conservadores, en contra del liberalismo que venía de Europa y que cada vez pues, el capitalismo, la propiedad privada y tal, y con los valores tradicionales del caserío y tal, ¿no? Casi el Vox de la época. Bueno, sí. Y luego la otra parte, los otros enemigos, los liberales, mal llamados liberales porque eran el ejército español. Es verdad que eran más, bueno, sin más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los carlistas sitian Bilbao, los liberales vienen a romper el sitio de Bilbao. Un sitio, ¿sabes lo que es? Un lugar, ¿no? Pero no, un sitio es cuando rodeamos un lugar para poder entrar en él sin permiso. En este caso, los carlistas querían entrar en Bilbao sin el permiso de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces, estos son los carlistas, los liberales también los
1874. Bien. Sí, está muy bien. Sitio de Bilbao, toma de Portugalete. Y después de la toma de Portugalete deciden los carlistas hacer un frente de guerra con trincheras, como os he dicho, desde el Peñón hasta casi Balmaseda, pero sobre todo hasta las Cortes, hasta Sopuerta más o menos. Es curioso porque vienen unos catalanes, que los catalanes ya sabéis que tecnológicamente siempre han estado muy avanzados, sobre todo con el tema de la tela y eso, y hacen las trincheras. Hasta esa época, hasta ese momento, las trincheras eran rectas. ¿Sabéis lo que son las trincheras? Hacer agujeros para poderte meter dentro y que las balas no te den. Sí, bueno, los adultos sí, pero igual los críos no saben tanto, ¿no? Entonces, los ingenieros estos catalanes dicen, joder, pero si cae una bomba aquí y todo esto es recto, van a matar a un montón de gente para allá y un montón de gente para allá, ¿no? Entonces las deciden hacer en Z, en zigzag, para que esa, si cae una bomba aquí, coja muchos menos soldados. Es un tema muy importante. Todavía se ven trincheras en montaña y por ahí. Y se ven no porque sean trincheras del 74, sino porque luego se volvieron a rehacer en la guerra civil. Mi abuelo estuvo, que era minero, les mandaban ahí a hacer las trincheras. De hecho, la trinchera como tal, o sea, otra de las curiosidades es que cogen y la tierra que sacan de la trinchera la echan para atrás, no dejan la tierra haciendo un parapeto delante, porque entonces desde la artillería se podía ver muy fácilmente dónde estaba la trinchera. Entonces, lo que se quejan, y por eso ahí se definen también, es que no veían de dónde salían los soldados. O sea, de repente se asomaban, disparaban y los liberales no sabían de dónde venían las balas. Y bueno, creo que en la guerra de Cuba o así, o sea, el nombre de trinchera carlista, o sea, la trinchera como tal toma el nombre de eso, trinchera carlista. O sea, es un tipo, es un específico. No, bueno, en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras es ya lo que detona. Pero es Gurko ha comentado algo de Cuba. No hemos comentado un poco la situación sociopolítica y económica de España en aquellos tiempos. Era un puñetero desastre. Acaba de irse la prostituta de Isabel II, que no necesita, es que es su nombre, es que los Borbones, es que no tienen lengua. Los Borbones a los tiburones. La quitan del medio y bueno, antes de la República, bueno, hay unas elecciones en las cuales los carlistas pierden 12 asientos en Cortes y ahí se dan cuenta que están perdiendo también potencia y por eso también se activa la guerra. Eso es un punto importante, que no pero es que España tiene unos problemas de la leche, está en guerra en Cuba. Porque a finales, en el 98 ya pierde Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, pierde todas las colonias, bueno, salvo el Sáhara, que fue provincia, y Guinea Ecuatorial, pero pierde todas las provincias importantes, las colonias importantes que tenía hasta ese momento. Y luego hay un conflicto, se llama el conflicto cantonal. Es un conflicto terrible. Es que un montón de ciudades y de comarcas quieren declararse independientes dentro de España. De hecho, se declaran. Sevilla se declara independiente, no lo logra, pero Cartagena logra ser independiente. Cartagena ha sido un estado independiente de España en el año 74, hace 151 años. De hecho, Cartagena activa, claro, Cartagena hay muchísimos navíos y tal, porque era uno de los puertos principales del Mediterráneo. Tiene piratas cartagineses, cartagineros, gracias, que atacan a sus vecinos para robarles. A los de Alicante iban para abajo para la zona de Águilas y tal, y a los vecinos de anteayer les meten candela con los barcos y les atacan como si fueran piratas. Cartagena es independiente dentro de España. ¿Alguien lo controlaba? Pues mira, hay que ir a Cartagena. Bueno, total, vale, ya está. Venimos a Busquis, venimos a Somorrostro. Por Castordiales y Santander, te miro a ti porque has dicho de Castordiales, que algún día me pagarás un café allí. Vienen las fuerzas liberales, comandadas por Moriones. Esto es febrero, del 19 de febrero del 74. Llegan a San Juan. La iglesia de San Juan se hace un hospital de sangre y tal. Y a finales de febrero pasan el puente. Mirad el grabado de la época. Mirad el grabado de la época, es el puente de San Juan. Ese puente de ahí. Sobre el río
Barbadún, Mercadillo, Mayor, Yangón, Colicha, tiene nombres para exportar el río Barbadún. Pues ya veis que es el mismo puente y es un grabado de la época en los que se ve el primero de los ataques carlistas. Llegan a San Martín. San Martín está al lado de la torre de San Martín, mal llamado Castillo de Muñatones. Se dan una oscua de Aupa al Erandio. Esa misma noche, Moriones, el telegrama que os he dicho antes, mandad otro general y más. Y otro cuerpo de ejército. Y vienen otros 20.000 tíos y tal. Tienen que cruzar lo que actualmente, desgraciadamente, es Petronor, que es una marisma de agua hasta aquí, nevando. Cuidado, la situación atmosférica fue horrible. Loma, el famoso Loma, que es muy famoso, va por el medio, es decir, es el que entra por... el que logra llegar a las carreras, por cierto. Y otro... Rivera, no me acuerdo quién es, bueno, es lo mismo. Va por la zona de las Cortes, o sea, más por Santelices. Se pegan una oscua de la leche, total. Están 3 días, muere muchísima gente. Y a los 3 días se declara una tregua por medio de un cura. Se declara una tregua para enterrar a los cadáveres. Todavía no sabemos dónde están los cadáveres enterrados, solo se han encontrado 10 o 12. Entonces, bueno, se sabe que en una casa de Murrieta metieron a cientos de cadáveres y les dieron fuego. Pero no se sabe dónde enterraron a esos 8.000 o 10.000 bajas. Bueno, total, que el segundo ataque no tiene efecto, la tregua, auspiciada por el cura, y entonces pasa un mes hasta que ya se dan cuenta que tienen que hacer otra cosa. Entonces amagan por atacar otra vez por aquí y para Carranza y se meten por las muñecas. Y se meten por las muñecas, no se lo esperaban los carlistas y bajan a Sopuerta, ya lo hemos comentado, ¿no? Y ya el 2 de mayo liberan Bilbao. Por eso el 2 de mayo es una fecha interesante para Bilbao. Y a finales de abril, el 30 de abril, pues cuando matan al caudillo, al general encartado carlista Andéchaga, Carlos Andéchaga, y entonces los encartados dicen, bueno, nos han matado al general, pues igual no nos jugamos nosotros ya la piel. Y entonces hay una escapada total de los carlistas. Y es cuando los liberales entran y liberan Bilbao. Ya hemos estado viendo esa charla sobre la batalla de Somorrostro y la liberación de Bilbao. Ahora solo nos queda ver la representación de la batalla de Somorrostro. Joder, que esto es para hacer, para... Esto es muy bueno. ¡Ahora! Es una obra de mucho cuidado. De barquero, ¿no? Así queda mejor. Sí. Oye, yo el lo tengo centrado. Sí, porque yo le he puesto el símbolo ya de la lava. Ahí están ya afinando y calentando, que en nada salen. Y aquí podemos ver cómo se preparan, el atrecho y demás. Aquí estamos viendo cómo se están preparando ya los últimos y ya van saliendo. Nada, en cuestión de 5 minutos empieza.
O sea, aquí de Chantigua. Ya se va llenando el campo de batalla de combatientes. Venga, chicos. Venga. Ricardo. ¡Toda la tropa, por favor! ¡Claro! Vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer esta mañana. Bueno, al momento vamos a ir sin formación, pero evidentemente todos juntos, sin formación, por la acera hasta el cruce. Hasta el crucero. Ahí estará la policía municipal, que luego nos cortará la calle para bajar hasta el cruce. Pero para la subida y quitar la vuelta de la calle, pues subimos por la acera tranquilamente a nuestra bola. ¿Vale? Bueno, cuando estemos allí, formamos, solemos hacer como siempre, pero bueno, a ver cómo metemos a los caballos. Y para luego no tener que hacer ninguna maniobra extraña en el puente, vais primero los liberales y detrás vamos nosotros. Así que cuando lleguen al puente ellos simplemente se giran, porque nosotros ya estamos el final, sí, como siempre. Otros años hemos hecho un par de encuentros ahí en plan kiss en el puente. Bueno, históricamente no fue así porque fue una defensa, no fue una refriega entre ambos. Entonces este año, y además para que, esperemos que sí, que haya alguien viéndonos y sea más fácil identificar temas, aparte de por la chapela. Madre de Dios, pero qué con...
vamos. Ahora va a haber un desfile y luego ya es la batalla. Que van mejor que los otros. Estos saben hasta Brasil, por eso van a ganar. Te estoy diciendo, la mano izquierda. ¡Viva la batalla! ¡Viva la recreación! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Según que estaba ya el cañón esperando, sale un coche, viviendo por la carretera.
Ya están llegando al puente donde va a ser esta primera representación. Ya se van a empezar a colocar, se van a poner los liberales allí al final y los carlistas aquí al principio. Ya huele al fragor de batalla, ya huele por aquí, ¿eh? Ya nos estamos acercando al puente. El río Barbadún que pasa por debajo, estuvimos viendo esa charla ayer, que nos estuvieron explicando. Están preparando ahí ya toda la artillería. Ni un paso atrás. ¡Victoria o muerte! Nos honra contar con el propio presidente de la nación. Más, hemos de deciros que si accedéis a que don Carlos sea el rey, se evitará un derramamiento innecesario de sangre. Ustedes son los que deben retirarse, entregar las armas y volver al orden de la nación a la que yo mismo represento. Ahorremos sangre y dolor. Tiempo están de evitar la muerte de muchos inocentes. Dios no nos abandona. Él nos guía en la batalla y nos acoge en su seno. Romperemos sus líneas y liberaremos Bilbao. Les damos una última oportunidad de no perder el honor al ser derrotados. Con Dios estamos a salvo, y don Carlos será el rey de esta patria. Dios, patria y rey. Si así lo desean, que hablen las armas y corra la sangre. Ya se empiezan a decir. ¡Ello! ¡Fuego! ¡Suba! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, retirada! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coger a los heridos! ¡Que recojan sus heridos! ¡Vamos! Ya, Chau, vamos. Primeras bajas.
Volvemos a la guerra. Eso es. Nos vemos. ¡Bravo! Fin de la discusión. ¿Sabes si han abierto los baños? Y aquí ahora atender a los heridos. Esto es el descanso. Aburrida. Bueno, buenos días, tardes a todos. Lo primero, ¿se me oye bien? ¿Se me oye bien? ¿Bien? Qué decoro, ¿no? Quiero un poquito más hacia aquí. Claro. Sí, vale. ¿Ahora me oís? ¿Más o menos? Vale, bien. Es una explicación muy sencilla y muy somera de lo que estamos intentando representar aquí. No sé si alguno de vosotros lo sabéis, supongo que algunos sí y supongo que otros no, evidentemente. Bueno, pues esto es una batalla muy importante que hubo aquí en Somorrostro. En realidad fueron 3 enfrentamientos a lo largo de 3 meses, pero en sí la batalla era la misma, puesto que se estaban enfrentando las mismas fuerzas por ocupar unos y defender otros los mismos lugares. Vale, bueno, fue una contienda importante, hubo muchas bajas por los dos lados, sobre todo por el lado liberal, que eran los que en este caso atacaban, y los carlistas, de los cuales, bueno, pues ya veis que se nos diferencia fácil por la chapela. Éramos los que defendíamos las posiciones, unos ingenieros catalanes, aunque no venga a cuento, pero bueno, habían hecho una innovación en las defensas, que hasta entonces era algo parecido a lo que aquí representamos con fardos, y lo que hacían era, bueno, pues con piedras y tierra, hacían un terreno y se ponían detrás, ¿no? Entonces eso era fácilmente destruido por la artillería, que se veía muy bien en un monte verde, ves un montones de tierras y dices, coño, están allí, ¿no? Vale, pues este hombre lo que hizo fue hacer unas trincheras como ahora las conocemos, a ras de suelo, y la tierra la amontonaban en otro sitio. Con lo cual la artillería no sabía nunca exactamente dónde estabas tú escondido. Eso causó muchísimas bajas en el ejército liberal, porque literalmente iban a ciegas. Imaginaros esto, que casi todo era una marisma, y tú vas subiendo a montaño, que son los montes que nos rodean, ¿no? Cuesta arriba, cargado con la impedimenta, lloviendo, nevando, con frío, y de repente de un agujero le sale un tío y te pega un tiro, pues no te da tiempo a reaccionar, y tuvieron muchísimas bajas. Vale, entonces eso es lo que recreamos aquí. La primera parte que habéis visto en el puente San Juan se ocurrió realmente allí, en el puente. Bueno, más o menos, un poquito más arriba, pero bien. Bien, a ver, la primera batalla está en la toma de Montaño. O sea, las tropas liberales vienen desde Cantabria, y como no encuentran de oposición, llegan hasta San Juan.
El límite de la defensa carlista y posesión liberal está en el río Barbadún. O sea que hasta aquí todo era liberal. En el primer ataque se va frente a Montaño y ahí es donde las tropas carlistas pues hacen frente y hay muchas bajas liberales y eso. Hablamos de eso, es lo que hemos representado con el primer combate en el puente. En el segundo combate, con un nuevo cuerpo de ejército, vuelven a repetir los liberales. Intentan abrir dos frentes, pero el grupo principal ataca otra vez sobre las tropas carlistas en la zona de Montaño, Las Carreras, hasta San Pedro de Abanto. Aquí sí que hay muchísimas bajas y entonces sí que hay que hacer una tregua, donde representaremos más adelante, en la que se habla de 8.000, 10.000 muertos y es tanto el despropósito que gracias al cura de Somorrostro se logra hacer una tregua para recoger los cadáveres y enterrarlos, incinerarlos, porque muchos de esos cadáveres no han aparecido todavía a día de hoy. La inmensa mayoría. Eso es. Y hay una tercera batalla un mes después, que con esa tregua las tropas liberales vuelven a traer un cuerpo de ejército. Aquí viene todo lo que queda ya a nivel del Estado español, guardias civiles, tropas que estaban de retaguardia, todo aquí. Hay 3 cuerpos de ejércitos aquí contra los defensores carlistas, que realmente eran 15.000. Y ya, en vez de hacer un ataque frontal, hacen un ataque envolvente, yendo por las muñecas, bajan a Sopuerta, Galdames, rompen el cerco y llegan el 2 de mayo, liberan Bilbao. Podrían haberlo liberado el 1, pero como el 2 de mayo es un día muy importante en Madrid, el 2 de mayo, el día de la independencia francesa, entonces lo hacen el 2 de mayo. Y bueno, y básicamente es eso. Los carlistas estaban intentando conquistar Bilbao. Bilbao resiste, Bilbao hasta entonces es la invicta Bilbao. En la primera y la segunda guerra carlista y en la tercera no consigue ser conquistada y los carlistas en inferioridad de número consiguen aguantar, pues eso, 3 meses. Vale, básicamente ya lo he explicado todo. Son los 3 actos que más o menos vamos a intentar hacer. Siempre queremos dejar constancia de que, a pesar de que vayamos vestidos de militares, no somos militaristas, ninguno de nosotros, sino más bien al contrario. Lo que se intenta hacer aquí es una especie, entre comillas, primero, de recordatorio de algo que sucedió y que luego, la verdad que cultural, económicamente, fue un cambio brutal. Os podéis enterar si queréis a través de internet o preguntándonos directamente, porque esto supuso un cambio radical, primero en la zona, por de los fueros y de los montes comunales, y a la postre en el resto del Estado español por el nacimiento de los movimientos obreros, sindicatos, las huelgas, en fin, fue una cosa, un detonante muy importante. Y bueno, lo que os decía, no somos militaristas y lo que se intenta es hacer una especie de homenaje a todos los que fallecieron en una batalla que, como casi todas, son absurdas, no sirven más que a intereses económicos, pero bueno, esa fue aquí y es lo que nos toca recordar. Y poco más puedo añadir, ya te digo, si alguno estáis interesados en algo más específico, podéis hablar con nosotros tranquilamente luego, cuando acabemos, e intentaremos, bueno, pues ayudaros en lo que podamos. Muchas gracias por haber venido, esperemos que, bueno, os sea un acto diferente de un domingo a la mañana, os divirtáis, y sobre todo que os pique esa pequeña curiosidad y mueva ese espíritu de decir cuánta gente murió aquí. Se han encontrado solo 10 cadáveres. O sea, ¿dónde estarán los demás? Vaya usted a saber. Con lo cual quedaron muchas familias del resto de la península que no saben qué fue de sus deudos, no tienen ni idea. O sea, saben que fallecieron aquí, pero no han tenido tampoco una tumba donde ir a decir aquí falleció mi padre, mi hermano, mi hijo. Pues porque fueron tantos en tan poco tiempo que era imposible, no se gestionó. Entonces era pues eso, enterrar, quemar. Sí hay constancia de una casa ahí arriba que se llenó de cadáveres y se le prendió fuego. Podía haber 100, 200, otros se enterraron en trincheras que después, como fueron reutilizadas en la última guerra que hemos tenido, en el alzamiento, pues tampoco, esos restos hay que saber dónde están, ¿no? O sea, fue una batalla muy importante, si no la más importante, dentro del contexto de esta tercera guerra carlista. Eso es.
Y bueno, pues poco más. Gracias y bueno, esperemos que os guste. Esto era todo por la hemos perdido a 3 y se ha Los dos muertos. A un jaro con ellos. Hay tiempo para enterrar muertos. No hay tiempo para enterrar muertos. Al jaro. Que vengan a por mí. Aquí les están esperando. ¿Quién tiene la flota? ¡Que nos atacan! ¡Hemos ganado! ¡Esta vez sí! Y hasta aquí
aquí esta representación de la batalla de Somorrostro. Muchas gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal.